Estamos muy agradecidos de poder estar aquí. Intentaré ser breve, ya que entiendo la importancia de esta contextualización, pero pues realmente lo que nos convoca es Palestina y el genocidio, entonces intentaré acotarlo y hacer lo que sea relacionado a pues, esta coyuntura actual. Yo no creo que es muy difícil definir qué es ser judío. Creo que no hay necesariamente una sola definición que se podría dar y yo definitivamente no puedo hablar por como el universo que representa ser judío. Creo que en México es un poquito difícil de entender en un país como México, que es predominantemente católico, que es ser judío. Siempre cuando me ha tocado múltiples veces que me preguntan eso y siempre recuerdo como o hay un momento donde a Freud se le pregunta si es judío y Freud responde que él es judío en cada fibra de su cuerpo, pero no cree en Dios, no sigue ninguna ley judía y cree que la religión es una barbarie, ¿no? Y pues esa forma de identificarse podría parecer muy incomprensible para un mundo católico. Y sí lo es, pero para un mundo judío no lo es. Yo me identifico muchísimo con esa frase. Es una religión, pero también no es una religión. Y creo que un poco el dilema que se encuentra uno ante el sionismo y la identidad judía es, bueno, si no es una religión, es un grupo étnico y es una nación, pues si es una nación necesita una tierra. ¿No? Y entonces ahí acabamos en discursos y pensamientos muy sionistas, donde es, bueno, pues los judíos tienen el derecho a la autodeterminación y esa autodeterminación necesita una tierra y un ejército que proteja esa tierra, ¿no? Y acabamos pues en el sionismo y la colonización de Palestina. Pero, pues por la gran mayoría de la historia, el sionismo no ha existido. El judaísmo es una religión milenial y el sionismo es pues 2 segundos en esa historia. Y ha sido una religión o una cultura diaspórica. Y para mí, personalmente, y creo que hasta el más sionista que le puedas preguntar, la diáspora siempre va a estar ahí, ¿no? Las culturas, las lenguas, el yiddish, que es judío-alemán, ladino, que es español hebreo, y el árabe, porque pues no debemos de olvidar que existía y existe una comunidad judía árabe muy inmensa, que bueno, ha sido muy borrada en la historia, pero también existen y hay una diversidad muy, muy grande de lenguas diaspóricas judías, ¿no? Y entonces muchas de estas tradiciones o culturas se nutren en esta diáspora. Y bueno, personalmente para mí, una de la forma que yo hago una interpretación de la historia, una de las razones por la que los judíos tienen esta historia de persecución y de opresión en particularmente Europa, es justamente porque al ser una comunidad diaspórica y una comunidad que se apoya muchísimo en comunidad, hay pues en ese sentido una amenaza a la idea de un Estado-nación. ¿No? Nosotros podemos existir sin estar atados a una tierra en particular, diaspóricamente, y seguir sintiéndonos atados diaspóricamente sin esta relación a una tierra. Esto cambia con Theodor Herzl, que está en Alemania y llega a la conclusión que los judíos necesitan una tierra, necesitan un Estado-nación y necesitan un nacionalismo. Y eso pues es un cambio muy drástico. Pero bueno, no sé si esto intenté ser muy breve para poder meternos un poquito más al tema de Palestina y el genocidio. Pero pues sí, es una identidad, es una etnia, no sé, no lo creo personalmente. Es una religión, sí, pero no se necesita uno estar dentro de la religión para ser judío. Y entonces, pues es algo que podría tomarnos muchas horas debatir qué es ser judío. Y creo que para mí es complicado poder atinarle a quien sea. Pero bueno, eso para hacer un poco, dar un piso, pues. Muchas gracias, Eva. Te quería preguntar algo nada más como para tener la referencia. ¿Tú sabes la cantidad de personas judías que viven en México? No estoy muy segura, tal vez Juan Sebastián sabe, yo no crecí, o sea, hay una comunidad judía establecida en México, que bueno, ya con todo lo problemático que cae en decir la comunidad, como si hay una, pero pues sí hay una comunidad registrada. Yo no crecí dentro de ella. Tengo mis relaciones con ellas a lo largo de la vida, sí, sí la conozco, pero no crecí dentro de ella. Pero hay muchas, ¿no? O sea, se habla de la comunidad porque sí está registrada, pero pues hay una diversidad muy grande. No sé si Juan Sebastián sepa bien el número porque hizo un poquito un movimiento o puedo googlear rápido el número.
Sí, bueno, era nomás como para tener como una referencia en términos de, cuánta gente, digamos, de cuánta gente estaríamos hablando. Y nada más otra cosita que me gustaría nada más preguntarte, o sea, cuando tú dices, yo no crecí como dentro de la comunidad, como, ¿a qué te refieres? O sea, exactamente como a qué estás haciendo referencia, como a una serie, no sé, de instituciones, de prácticas, Sí. actualidades, ¿no? O sea, como qué sería sí crecer y no crecer como dentro de una comunidad judía. Bueno, comunidades judías hay múltiples, sí crecí dentro de una comunidad judía, la mía, pero la comunidad judía, que así se denomina, pues sí representa pertenecer a ciertas instituciones, tanto religiosas como pues escuelas, y sí, o sea, significa también un elemento pues económico, ¿no? O sea, tú le das es como una contribución que tú das a la comunidad y la comunidad tiene distintas instituciones. Por ejemplo, tiene un hogar para la gente mayor, las escuelas, también las becas en las escuelas. Entonces, sí representa una serie de instituciones muy establecidas que tú o perteneces o no perteneces a ellas. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a pasar, digamos, ya con esta introducción más o menos, no sé, Juan, si tú quisieras completar un poco o dar también tu opinión sobre tú, pues cómo entiendes o cómo conceptualizas o cómo te explicas a ti mismo, pues ser judío y un poco avanzar en el tema de la importancia de distinguir, ya Eva nos adelantó un poco, ¿no? Pues la relación que se establece, pero que en verdad es una confusión, ¿no? Entre el judaísmo y como, digamos, como una cultura, como una religión de muy larga data y una ideología política que surge más bien hacia finales del siglo XIX, que es el sionismo, ¿no? Y como ahorita es muy importante, digamos, urgente, pues separar estas dos cosas, ¿no? Porque no son lo mismo, y quizás aclarar un poco o cómo se experimentaría al interior mismo, digamos, de una población que se autodetermina o se identifica como judía, cómo se experimenta el antisionismo, ¿no? Es decir, cómo surge también desde ahí una suerte pues no sé si llamarla disidencia, ¿no? A la imposición, digamos, de una narrativa que pretende ser hegemónica y construir también una identidad judía como universal, ¿no? Entonces, bueno, yo te dejaría a ti estos aspectos, a ver qué nos puedes comentar. Muchas gracias, Charlene, y gracias por la invitación. Para empezar, podría decir que acabo de googlear para complementar lo que dice Eva y viene sí, un enlace que dice que viven en México 58.876 judíos según el censo de la INEGI de 2021, para lo que sirva. Eh, Estoy de acuerdo que es compleja la identificación judía, que no es unívoca y que no hay una definición global para esto, y que de hecho tiene componentes religiosos y componentes culturales y de pertenencia de, ¿no? familiares o de genealogía, pero que no hay una manera de definirlo por completo, aunque a veces uno define los límites con lo otro a partir de también experiencias personales y, ¿no? Y sí, a mí no me queda de otra, a pesar de que lo he cuestionado muchas veces. Yo tampoco he pertenecido a una institucionalidad judía, gracias a que mis padres se salieron de eso y, desde los años 60 y tuve la fortuna de vivir en una, sí, comunidad más abierta, secular, y no ir a escuela judía ni, ¿no? A pesar de que también mi abuelo era muy religioso, más en el sentido de pertenencia que de, ¿no? creencia. Y sí hice bar mitzvah, que es, ¿no? como la iniciación, ¿no? a la adultez, que se da a los 13 años, y me costó mucho trabajo cuestiones teológicas y demás. Pero eh, también yo he estado muy, sí, abrumado. Sí, hecho pomada por lo que ha pasado en los últimos, sí, no sé, 16 meses, ya perdí la cuenta. Y desde hace muchísimo tiempo, me acuerdo cuando yo, s- yo he ido a Israel solo una vez en una beca de verano en 1989 y tengo familia allá, tengo amigos allá que es con los que estudié en Holanda cuando estudié música, y en general son antisionistas y consideran, sí,
muy grave lo que está haciendo sí, el ejército, el gobierno israelí, el sionismo. Eh, es una cuestión muy compleja, ¿no? De la que quería hablar, ¿no? En el sentido de que quizás podríamos hablar de esta, eh, que hay que revisar unas categorías de otredad que tenemos que no están funcionando hoy en día, porque probablemente muchos palestinos sean los verdaderos eh, descendientes de las personas que vivían en tierras palestinas o de Canaán ¿no? En siglos anteriores a la diáspora judía, y, y que esta, ¿no? Como tú decías al principio, extremización de la diferencia entre cristiano, musulmán y judío no nos está ayudando en nada y está sirviendo solo a un colonialismo espantoso que está generando pues, un evento que va a tener repercusiones por los siguientes siglos, porque esto es de una gravedad innombrable. Ya no quedan categorías ni adjetivos para nombrar lo que está pasando actualmente. Eh, entonces, yo quería como mencionar algunas de estas cuestiones ¿no? Por sí, la frustración, el enojo, ¿no? La dificultad de encontrar un centro, ¿no? Solo vengo a ofrecer más dudas que certezas. Eh, la cuestión de, ¿no? De evitar desarrollar una identidad que no sea esencialista, ¿no? Que ya que, ¿no? Se fomenta la perpetuación de posiciones etnocéntricas, racistas, cuasi racistas, tanto, ¿no? Fuera de Israel como adentro de Israel. A mí me genera mucha admiración algunas de las personas que luchan desde Israel y que han estado en las últimas marchas que han habido justamente en el último mes, que han estado muy fuertes porque también coincide con un como intento de golpe de Estado judicial que está intentando el gobierno de Netanyahu y que, ¿no? Complejiza y mezcla todas estas cuestiones, ¿no? Tanto del genocidio como sí, del futuro y toma ¿no? De poder de una derecha cada vez más fascista, aliada con todos los poderes fascistas del mundo, ¿no? Acaba de estar Netanyahu con Víctor Orbán en Hungría y tomado un vuelo de avión que evitó cualquier país que pudiera eh, hacerlo, sí, bajar ¿no? Por las acusaciones que se tienen internacionalmente por el genocidio que está ocurriendo. Eh, y en ese sentido también, ya que estamos hablando un poco de la identidad judía, hay muchas posibles identidades judías, incluso dentro de lo religioso. Estaba leyendo, curiosamente, este fin de semana que traté de agarrar algunas referencias, un libro de Judith Butler que se llama Parting Ways, que escribió en 2011, si no me equivoco, para tratar de entender eh, tanto la violencia en nombre de la autodefensa, que es la que más se nombra como, ¿no? Pretexto para el bombardeo indiscriminado de civiles por parte de Israel, o la violencia en términos de una resistencia de un pueblo, ¿no? Oprimido y, sí, y enjaulado como en Gaza, ¿no? O los pogromes que ocurren en Cisjordania. Y retoma a muchos pensadores judíos que han estado en contra del sionismo o anteriores a que existe el sionismo, pero que nos dan bases para poder pensar eh, teorías de la violencia, de la resistencia, ¿no? Es muy impresionante. Por aquí tengo algunas citas interesantes de ella. Eh, tengo toda una lista de gente, sí, judía e israelí que eh, en estos últimos meses ha sido muy importante para tener una visión, de hecho, bastante lúcida de lo que está ocurriendo. Y no, sí, empezando por Ilan Pape, que creo que mencionabas cuando platicamos, ¿no? Es un historiador les llaman los nuevos historiadores porque viene de la generación que en los ochentas abrieron los documentos de las guerras de 1948 y que descubrieron que sí, la historia no era como la había contado el sionismo. El sionismo incluye un fuerte componente de propaganda ideológica, eh, que de hecho me recomendabas este documental que se llama Israelism, ¿no? Que tiene que ver con toda la indoctrinación
de judíos norteamericanos por parte de Israel y cómo este vínculo que se crea, cómo la creación del Estado de Israel fue hecha en nombre ¿no? del pueblo judío. De hecho, por ahí hace poco me enteré de que hubo un encuentro con jefes rabínicos ¿no? de varias corrientes antes de que empezara el Estado de Israel, en el que les pidieron el permiso de poder usar la estrella de David para la bandera de Israel. Por lo tanto, ¿no? Sí, desde el principio hubo una fuerte eh, vinculación entre la identidad judía y un Estado y un pueblo, ¿no? Que sí, nacionalismo, ¿no? De un sí, sionismo que en realidad es una idea europea cristiana que luego se utilizó y ¿no? Retomó el sionismo judío, ¿no? Desde los ingleses, creo que es una idea francesa que luego retomaron, ¿no? Los ingleses, la declaración de Balfour, ¿no? Es una de ellas, ¿no? Donde le convenía a los intereses del imperio el poder, por un lado, deshacerse de los judíos y por otro lado tener, ¿no? Sí, un puesto imperial. Y también tuvo que ver mucho la división después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El Tratado Sykes-Picot, creo que se llama, donde se dividió entre Francia e Inglaterra, que sería, ¿no? Siria, Líbano, Jordania y Palestina. Entonces, de ahí vienen muchas de estas cuestiones que han dado lugar sí, al Estado de Israel y al sionismo. En todo caso, poder hablar de esta indoctrinación, ¿no? Que también ocurría, por ejemplo, lo sé por mis papás, quienes estudiaban en escuelas judías, y lo sé por amigas de mi madre que ahora les cuesta muchísimo trabajo poder eh, soportar lo que está sucediendo y aceptarlo, porque para muchos de ellos Israel es el lugar ¿no? de rescate, ¿no? de las víctimas del Holocausto, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos pasar de víctimas a victimarios o a perpetradores? Eh, ¿Cómo puede pasar, eh, por ejemplo, ¿no? que vivir en un estado soberano, ¿no? Como israelíes, y ser juzgados por las acciones criminales, ¿no? Como otros pueblos que las cometen a partir de tener una tierra y un estado-nación? Entonces, es una cosa que creo que da en el corazón sí, sí, de la identidad de muchísima gente judía en todo el mundo. Y en ese sentido, todos tenemos una responsabilidad con qué hacer al respecto de eso y cómo, sí, sí, hacernos cargo de esto que está sucediendo en nombre de todo el judaísmo. Y no basta nada más con decir not in our name, ¿no? No en nuestro nombre, sino, sí, pero es también espantosamente, mm, no sé cómo llamarle, ¿no? Horrible qué hacer, esta impotencia, ¿no? En todo caso, se puede hablar de cómo se ha llegado a niveles de ultraderechismo inusitados. Eh, No sé si sepan que el término que usa el Estado de Israel para la propaganda sionista se llama Hasbará, que de hecho hay un ministerio de Hasbará que tiene como entradas ¿no? en organizaciones del Estado como, ¿no? la oficina del primer ministro y demás, y que eh, se gasta un dinero muy considerable en hacer esta campaña por todo el mundo, y es la que permite hacer estas como explicaciones increíblemente complejas históricamente, ¿no? Que hacen que se pueda justificar lo injustificable, ¿no? Entonces, ¿no? O los partidos de ultraderecha israelíes, o las organizaciones sionistas en Estados Unidos, como esta que se llama Betar, ¿no? Que es un movimiento juvenil sionista que apenas me enteré estos días, fundado en 1923 por Zeev Jabotinsky, que era el lado militarista y de ultraderecha del sionismo, que también, ¿no? Por otro lado, tenía un lado socialista utópico ¿no? que visto a la luz de los acontecimientos, ¿no? Sí, desde el 48, no tiene nada de utópico, pero que se vendía la idea de los kibutzim como, ¿no? como un lugar de comunas igualitarias y demás. Yo tengo familiares que fueron ahí en los años 60
era realmente una opción para muchos judíos en la diáspora. Entonces, hay una cantidad de contradicciones impresionantes en todo, sí, en toda la situación y ahora ha llegado a un extremo, sí, ya no soportable y que está llevando al, sí, a un quiebre. No sé, no, sí, tengo mucho que decir, pero a la vez creo que es mejor continuar la conversación Muchas, entre todos. Sí. bueno, sí, en la segunda ronda te voy a hacer Ujú. derivar de lo que acabas de decir, pero bueno, le vamos a dar la palabra a Amanda, pues para que conecte, ¿no? Es decir, ya lo que nos adelantó Eva, lo que nos comentas tú, Amanda, eh, ahorita lo que ha mencionado Juan también me lleva mucho a reflexionar y era un interés también mío que pues personas judías nos comentaran qué es lo que les evoca o qué es lo que, o sea, qué es lo que piensan ustedes cuando eh, se utiliza el discurso del antisemitismo para acallar el apoyo a Palestina, ¿no? Es decir, se usa digamos, la tragedia del Holocausto, el antisemitismo, la persecución pues, que vivió el pueblo judío pues, durante siglos, sobre todo en Europa, y que esto se utiliza pues, para reprimir manifestaciones de apoyo a Palestina, para censurar a personas que se posicionan con el discurso, digamos, a favor del pueblo palestino, de su lucha y en contra del genocidio, y desde adentro, digamos, de una comunidad que evidentemente una población está atravesada por pues, eventos tan trágicos como los que ya conocemos, ¿cómo leer? ¿Cuál es la crítica que se hace desde adentro al uso mañoso y conveniente de este tipo digamos, de hechos históricos, ¿no? Que sabemos marcan a toda una población, pero en el marco, digamos, ahora, pues, de un genocidio? Hola, pues, bueno, gracias primero por la invitación, por tu gusto. Creo que esto que mencionas del antisemitismo, la acusación del antisemitismo, es justamente una de las técnicas básicas de este ministerio propagandístico de la Hasbara, ¿no? Es lanzar ataques que no son ciertos para que la gente tenga que defenderse de además pues, lo indefendible y de además pues en el caso particular del antisemitismo es como un ataque pues gravísimo debido a la historia y entonces no pueda pasar el mensaje que originalmente generó esta acusación, ¿no? Esta defensa, que como diría Edward Said, el sionismo es, o sea, discutir, criticar al sionismo, dice, es criticar a un muro de negación, ¿no? No hay manera de atravesarlo. Está construido de una manera precisamente para poder justificar una narrativa completamente falseada, ¿no? Construida a conciencia. Es, yo lo que digo es que pues, nos engañaron por muchísimo tiempo a, pues, a todo mundo, ¿no? Construyeron muy bien toda una narrativa basándose como pues, también en la situación del sufrimiento del pueblo judío, del holocausto, usándolo, ¿no? Usando tanto eso como también la religión judía, como la necesidad de reubicar y de pues, salvar las almas perdidas, ¿no? Que estaban después del holocausto. Pero es un proyecto. Hay que entender que no se trata ni siquiera, creo, de derechas y ultraderechas, ¿no? O sea, pensando en Jabotinsky, que decía Juan Sebastián, por ejemplo, pues sí, efectivamente era de ultraderecha y al mismo tiempo también se le puede agradecer que por lo menos él decía las cosas como eran, ¿no? O sea, él hablaba de un proyecto colonial, y hablaba de limpieza étnica, ¿no? Sin pelos en la lengua, ¿no? Mientras estaba todo este lado, digamos, de izquierdas, ¿no? De Ben Gurión, ¿no? Que pretendían una cosa que en realidad no estaban llevando a cabo, ¿no? O sea,
el proyecto era colonial, implicaba limpieza étnica desde el principio, no es algo que se puso peor, no es que llegó la derecha y entonces todo cambió de rumbo, ¿no? Hay que entender que este proyecto sionista, que además creo que es muy importante decir, por lo menos desde mi perspectiva, que es profundamente antisemita, ¿no? Es un proyecto que implica, ¿no?, la devastación de la diversidad judía, ¿no? O sea, esto que explicaba Eva en un inicio, ¿no?, de las diversidades judías en los diversos lugares en los que se habían generado comunidades en muchísimas partes del mundo, sobre todo de Europa, por supuesto, con distintos idiomas, distintas maneras de llevar esta tradición o religión o cultura, ¿no? De sí, siempre había como esta unidad que generaba también pues escorsor en algunas sociedades que querían que se desintegraran, que querían que dejaran de ser judíes, ¿no? Que se volvieran parte de la sociedad y que eso generó pues muchísima violencia en contra de estas comunidades. Pero el sionismo vino a deshacer, a destruir todas estas diversidades, ¿no? Muy a tono con el nazismo en realidad, ¿no? Y como con el antisemitismo europeo, ¿no?, que quería a los judíos fuera de Europa, ¿no? Y que pues en gran medida lo logró, no solo gracias al Holocausto, sino también en buena medida gracias al sionismo. Es sabido que hubo, digamos, relaciones entre el sionismo y el nazismo. Está este acuerdo llamado Habará, ¿no?, que fue un acuerdo que se firmó creo que en el 33 para que se permitiera salir a muchas familias judías de Alemania con todos sus recursos, ¿no? Pues con tal de que se fueran de Alemania, ¿no? Y de esta manera se construyó en Israel a un nuevo judío, ¿no? A este judío fuerte, guapo, que no se deja, que, que no es pues no sé, debilucho, que se dejó llevar como cordero, ¿no? Que esa es como esta visión que existe, ¿no? A los campos de concentración y a las cámaras de gas, ¿no? Que es este grito de nunca más, ¿no? Pero pues es un grito que está muy como no equivocado, sino, o sea, pareciera que era claro que era nunca más para nadie, ¿no? Y resultó que pues no, o sea, para el sionismo es nunca más para nosotros, ¿no? A nosotros no nos va a pasar, ¿no? Aunque nosotros nos convertamos en el perpetrador, ¿no? Entonces, yo siento pues, que va por allí, o sea, va como por la construcción de todo este proyecto, que es un proyecto capitalista, imperialista, colonialista, ¿no? Que tiene algo de, no sé, de continuación de las cruzadas, ¿no? Que tiene que ver con el deseo de apoderarse de los recursos naturales, de un paso fundamental, ¿no? De Europa hacia Asia, pues una cuestión geopolítica, digamos, de nivel económico y materialista al máximo, ¿no? Y desgraciadamente, pues los judíos que, que entendieron este momento como una gran oportunidad, ¿no? Eh, pues lo entendieron como una gran oportunidad pues de convertirse ellos mismos en un poder, ¿no? Importante, a la par o sea, de alguna manera compraron con este proyecto una blanquitud, ¿no? Un volverse parte de este área del poder global, ¿no? Y dejar de ser de esa manera pues como un pueblo discriminado, siempre subyugado, ¿no? Y entonces, para lograrlo han hecho cosas, pues, innombrables incluso contra judíos, ¿no? Contra otros judíos y judías, o sea, todos los que vivían en países árabes, ¿no? Fueron expulsados de estos países árabes para ir a Israel, pero fueron expulsados, ¿no? La historia
la historia que hoy vamos conociendo, ¿no? Cuando hemos logrado como traspasar como todo este velo de propaganda y de narrativa construida y de Hasbara, ¿no? Y de amenaza, ¿no? Pues se va dejando clarísimo que todos esos judíos, esas comunidades judías fueron expulsadas porque hubo problemas provocados por la Mossad, ¿no? O sea, la Mossad generó situaciones y circunstancias, no solamente, o sea, aparte, ¿no? La circunstancia, el pequeño detalle de expulsar a más de 700,000 palestinos de sus tierras, ¿no? Sino que además también generó conflictos internos en las comunidades, ¿no? Donde vivían en armonía con los otros pobladores de esos lugares, de manera que tuvieron que huir o ser expulsados, ¿no? Y además llegaron a Israel para ocupar en realidad los puestos pues, de servicio, ¿no? A los judíos y judías ashkenazi, ¿no? Güeros y blancos. Entonces, por ejemplo, eso lo cuenta Alon Ashkenazi, ¿no? Que es digo, Mizrahi, pero todo lo contrario, perdón, que cuenta con esta historia, ¿no? Como entonces llegaban, ¿no? Y construyeron estas ciudades de development cities, ¿no? Que lo único que no tenían era ningún tipo de desarrollo de nada, o sea, ni un teatro, ni un cine, ni un parque, nada. Eran casas para que vivieran allí cerca de, ¿no? Las comunidades de kibbutz, ¿no? Que estaban cerca, de los Ashkenazim, para que fueran a trabajar para ellos, que fueran a ser la gente de la construcción, la gente que trabajara la tierra, ¿no? O sea, necesitaban como esa mano de obra. Entonces yo creo que eh, todas estas, pues sí, diría, todo lo que Israel considera que es defensa, ¿no? En realidad siempre ha sido ataque, ¿no? Cuando dicen, o sea, para mí la Hasbara, o sea, es como la manera más fácil de describirla es decir, es esto que ha permitido durante 76 años, ¿no? Llamar ejército de defensa a un ejército de ocupación, ¿no? Es como así clarísimo. Y así todo, ¿no? Ha convertido en defensa, en autodefensa, el genocidio, ¿no? Y con convicción absoluta, o sea, la manera cuando los escuchas hablar, ¿no? Es como muy increíble, ¿no? Porque de verdad no hay manera, o sea, esta Hasbara está construida además como son cadenas o pirámides, no sé exactamente cómo describirlo, no sé cómo funciona realmente, pero sí sé que en cuanto pones algo en redes sociales o de alguna manera llamas la atención con algún comentario, alguna visibilidad de alguna acción, de algo, ¿no? En contra de Israel o a favor, más bien de Palestina, ¿no? Inmediatamente aparecen por ahí personas, ¿no? Que no sabes exactamente qué tanto las personas son, ¿no? Eh, con un discurso y un ataque y una forma de responder que es exactamente idéntica, idéntica, además te lo puedo decir, por años y años y años. O sea, yo tengo algunas personas que me han respondido, que han puesto cosas en mis publicaciones, que es lo mismo hoy que en el 2009. Y te hablan exactamente igual y hablan pues de que no tiene ningún sustento la idea de la existencia del pueblo palestino, que el pueblo palestino no existe, ¿no? Que es mentira, te hablan de cómo el Islam quiere gobernar el mundo, ¿no? Y esta cosa de la maldad y de lo diabólico de los musulmanes, ¿no? De los árabes que odian a los judíos, ¿no? Que quieren matar judíos. Eh, y por supuesto, inmediatamente te dicen cosas como, así, así, hay cámaras de gas en Gaza, tenemos cámaras de gas en Gaza, ¿no? O sea, claro que no es lo mismo, ¿no? Y bueno, se repiten y sea uno o sea el otro, sabes que son hasbaristas porque usan exactamente las mismas palabras, ¿no? O sea, ahora cuando regresó el fuego a Gaza después del cese al fuego, ¿no? Este,
lo que ya leí en varios era como, seguro no has visto cómo Gaza está absolutamente llena de protestas en contra de Hamas. Bueno, claro, esa es la otra, ¿no? Nada de esto hubiera pasado si Hamas no hubiera atacado Israel el 7 de octubre, ¿no? Como si el 6 de octubre, el 5, el 7 de octubre de 1990, del 50, del 30, ¿no? O sea, no existiera, ¿no? Porque además eh, este proyecto viene asesinando y borrando palestinos y sus pueblos desde antes del 48, ¿no? Y unas matanzas espantosas, ¿no? Es como muy impresionante como, pues eso, 17,000 niñas no, no equivalen a los pelirrojos de la familia Vives, ¿no? Vivas. Y es horrible, nadie festeja la muerte de esos niños, o sea, nadie, de nadie. Es horrible y lo que pasó el 7 de octubre es horroroso, ¿no? Pero es terrible porque sabemos, también sabemos, y no podemos no saber, porque estamos hablando de este proyecto que construyó a este nuevo judío poderosísimo, que incluye uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con una inteligencia, o sea, pues de las mejores de la historia, ¿no? Y es imposible, ¿no? Además de que se sabe, o sea, además de que se sabe que hay documentos y que había avisos y tal, pero digamos, aunque no se supiera todo lo que ya se sabe, es imposible que ese ejército no supiera, no se enterara de lo que iba a pasar. Tal vez no sabían el nivel, ¿no? O sea, detalles, qué sé yo, ¿no? Pero de que sabían. De que lo podían haber evitado, lo podían haber evitado y sobre todo podrían haber llegado a rescatar y a proteger a su gente muchísimo antes, ¿no? ¿Por qué se tardaron? Digo, he oído distintas versiones, pero la mínima es que se tardaron 4 horas en llegar. ¿Por qué se tardaron 4 horas en llegar? En Israel. O sea, Israel a lo largo lo cruzas en coche en 7 horas y a lo ancho en 3. Entonces, ¿cómo es posible que un ejército con los superjets y los helicópteros y todo lo que tienen, ¿no? Se tardaran en llegar esa cantidad de horas para rescatar a su gente? Entonces, eso te hace pensar, ¿no? En lo terrible, porque además estamos hablando de una perversidad, pues que yo nunca antes había visto, por lo menos de frente, ¿no? Entonces, eso te hace pensar en que es ese sí es un daño colateral con el que contaban, porque necesitaban que sucediera algo lo suficientemente, digamos, impresionante para hacer lo que están haciendo ahora, ¿no? Que lo hubieran hecho con el 7 de octubre o con el 26 de noviembre porque hubieran inventado otra cosa, ¿no? Es algo que estaba planeado, es algo que estaba acordado entre, ¿no? O sea, que necesitaban hacer, que pensaban que querían hacer, que pensaban que podían hacer, ¿no? Y que consideran que está bien que hagan, ¿no? Entonces, pues, pues eso es lo que yo puedo decir como al respecto, que es un proyecto construido para que no haya manera de penetrar, ¿no? Que es un proyecto que está construido de tal manera que no vive bajo las leyes que los demás, ¿no? Tiene unas preferencias porque es un proyecto, digamos, que tiene intereses, ¿no? Muy grandes y muy claros, ¿no? Por eso, pues, ¿no? A estas alturas de la historia del mundo, ¿no? Es un Estado que puede vivir con una ley civil para unos habitantes y una ley militar para otros, ¿no? Y que encuentra la justificación para decir que está bien, ¿no? Que cada vez más y ojalá más, yo viví en Israel, ¿no? Y conozco gente maravillosa y ojalá desgraciadamente gente que ya no son mis amistades, ¿no? O sea, que pensé que eran antisionistas y no lo son. Porque, eh, pues bueno, ser antisionista allá implica que también te pones en riesgo y de que ¿no? Del ostracismo y de cualquier cosa, porque creo que es una sociedad bastante psicótica, ¿no? Creo que están bastante enfermos, la verdad.
Entonces, pues, y la violencia con la que responden habla de eso, ¿no? Deja ver eso, a todo, con todo. Es una violencia verdaderamente ¿no? O sea, que viven muy dentro como esta idea de que siempre están siendo atacados, que los odian, ¿no? Es lo que les enseñan. O sea, este adoctrinamiento, o sea, es por un lado de odio hasta otredad árabe, sin lugar a dudas, ¿no? Pero creo que es donde es más brutal, ¿no? Es en este sentirse, en este, ¿no? Sentido del eh, del terror, de estar aterrorizados todo el tiempo, ¿no? De pensar que todo el tiempo están en riesgo de ser violentados, atacados, asesinados, odiados, señalados, ¿no? Que en cualquier momento eso puede suceder, que el holocausto se puede repetir en cualquier instante, en cualquier momento, por cualquiera, ¿no? Y entonces eso genera, pues, una violencia terrible, ¿no? Y justificada desde ese pensar. Muchas gracias, Amanda. Pues me dijiste muchas cosas y yo me hacía pensar en por dónde agarrarlo. Por un lado, me parece muy interesante. Yo desde el año pasado que iniciamos los conversatorios, justo el primero que hicimos fue en mayo del 2024, y yo compartía con quienes fueron invitadas en esa ocasión, que a mí me parecía que el momento histórico de ascenso de las ultraderechas y de la permisividad que muchos gobiernos y líderes políticos tienen para decir las barbaridades que dicen, racistas, clasistas, sexistas, en contra de las colectividades LGBT, etcétera, también era parte como de un contexto que hacía permisivo que estuviéramos viendo personas asesinadas todos los días, ¿no? Es decir, que probablemente hace 10, 15 años a lo mejor esto se hubiera detenido mucho antes, ¿no? Pero no hemos podido detenerlo porque estamos en un contexto en donde las ultraderechas avanzan, ¿no? Y se están legitimando discursos de odio, de terror a la otredad, ¿no? De la invasión de los migrantes, ¿no? Europa está ahorita aterrorizada porque los migrantes musulmanes y de otros lugares están llegando, ¿no? Y están atentando contra los valores occidentales, ¿no? De europeos, etcétera. Y por un lado está eso, es decir, un momento histórico que parece que permite, ¿no? Que legitima que estas cosas estén pasando, ¿no? Insisto, que no haya poder humano, legal, político, que detenga esta barbarie después de 18 meses, a mí me sigue pareciendo, ya no tengo ni siquiera la palabra para decir qué me parece, ¿no? Por otro lado, también el cuestionamiento, que hay la interrogación que le hemos estado haciendo al sionismo, porque es la primera vez en todos mis años de pues, apoyar la lucha del pueblo palestino que yo escucho hablar tanto de sionismo. Es decir, desde el 7 de octubre para acá es algo que empezó a estar en la discusión, ¿no? ¿Qué es el sionismo? O sea, ¿por qué es relevante empezar a distinguirlo del judaísmo? ¿Por qué es importante ubicarlo? Porque además tal parecería que no es algo que solo enarbolan personas judías, sino que hay sionistas que no son judíos, ¿no? Es decir, líderes de ultraderecha, ¿no? Donald Trump, probablemente, o sea, es decir, ¿no? O sea, es decir, gente que comparte esos valores, digamos, ¿no? O esa mirada, esa perspectiva del mundo, ¿no? Por otro lado, eso, ¿no? También. Pero luego también vemos esta interrogante y este cuestionamiento yo no, para mí es nuevo, ¿no? Este fenómeno que yo vi en el documental justo que comentaba Juan Sebastián, que cuando platicamos para ponernos de acuerdo sobre el conversatorio, yo le decía de este documental que probablemente tal vez ustedes ya vieron, de Israelism, ¿no? De este par de un hombre, una mujer judíos de Estados Unidos que narran una suerte como de cómo es el adoctrinamiento, digamos, al que ellos, que es muy triste, ¿no? Pensar que tu vida está como, tu identidad y tu vida está como fincada en una serie de un adoctrinamiento lleno de mentiras, ¿no? De manipulaciones, ¿no? Entonces, bueno, un poco el documental habla de eso. Y a mí me gustaría volver un poco en esta segunda ronda primero con Juan, porque Juan dijo haber estado en Israel y aunque no es, tú mismo dijiste, Juan, que pues que no creciste, digamos, en un ambiente ¿no? de socialización judía, pues fuiste a Israel como muchos judíos de muchas partes del mundo que por lo menos una vez en su vida van a Israel, ¿no? Y
¿Y cómo podemos conectar? Es decir, de esa visita que sucedió hace ya muchos años y de la gente que tú conoces allá, qué puedes compartirnos como en términos justamente de la interrogación o el cuestionamiento a este proceso de adoctrinamiento que tiene que ver específicamente con la instalación como de esta ideología propia, digamos, sionista, pero que tiene que ver con el Estado de Israel, ¿no? O sea, es decir, el Estado de Israel como el lugar en donde estamos, nuestro lugar, la tierra que estaba esperando este pueblo, ¿no? Y que digamos como una ideología que se viene reproduciendo a lo largo del tiempo y que ahorita, al parecer, no sé, seguramente a lo mejor hay otras evidencias anteriores, pero ahorita está empezando a ser un tema de conversación al interior digamos, de las comunidades judías, ¿no? Es decir, esto que decía Amanda, ¿no? Como estas mentiras que nos cuentan, que les cuentan, estas maneras de introyectar en la subjetividad una suerte como de víctima o potencial víctima, ¿no? Del odio antisemita, etcétera, ¿no? ¿Tú qué compartirías sobre esto que esta serie de ideas inconexas que estoy tratando de hacer inteligibles? Pues cuando yo fui allá, sí, todavía, sí, fui a un campamento científico de verano y todo era maravilloso, ¿no? En el sentido de, ¿no? Que el desarrollo tecnológico y científico en Israel es increíble y estuve como un mes ahí metido en un instituto, pero era muy curioso porque cada vez que nos sacaban, nos acompañaban todo el mundo cargando UCIs, ¿no? Y es ya muy normalizado el de que tú caminas, ¿no? Por las calles de Jerusalén, siempre acompañado de unos guardias con UCI, buena onda, ¿no? Y entonces, ese fue como uno de los principios de mi cuestionamiento a todo este. De todos modos, yo no venía muy, sí, ideologizado al respecto. Y también ya cuando tuve unos días libres, le dije a mi, tengo un tío segundo que vive allá y que me llevó a pasear. Yo le dije, quiero conocer el mercado árabe en Jerusalén. Quiero conocer a tus amigos palestinos. En ese entonces todavía habían israelíes y palestinos que eran amigos. ¿Sí? Estamos hablando, ¿no? De hace 30 y más años, ¿no? Eh, y el día que quisimos ir estaba cerrado por cuestiones de seguridad y estaba el ejército ahí, no hubo manera y yo me quedé con las ganas y creo que desde entonces estoy interesado en el tema y he adquirido con los años cada vez más una actitud muy crítica al respecto, ¿no? De esta idea de que todavía era como creíble en ese entonces, ¿no? Eh, sí, los israelíes hicieron florecer el desierto. Estas son como las clásicas, ¿no? Estampitas de, ¿no? O, ¿cómo le dicen? Una tierra sin gente para, ¿no? Para una gente sin tierra, ¿no? Entonces, y que pasa por completo por alto que habían pobladores ahí y que muchos vienen de tiempos milenarios. Y además, ¿qué importa si vienen o no de tiempos milenarios, ¿no? Esta sí barrera identificatoria entre el otro y tú eh, es algo que, ¿no? que se ha acrecentado con el sionismo y como dices, es casi vanguardia de, sí, de estos movimientos sí, de opresión y discriminación a nivel mundial. Entonces, también conozco a israelíes increíblemente lúcidos, ¿no? Y que están hablando y luchando desde adentro y que conocen, ¿no? Sí. Yo sigo mucho en redes a un cuate que se llama Ori Hanan Weisberg, que las cosas que escribe son muy potentes y por ahí traigo traducidos algunos de sus posteos, ¿no? Porque quizás sí sea interesante saber qué es lo que dicen los que están yendo a las marchas últimamente y cómo lo manejan y cómo, por ejemplo, se quejaba de este senador gringo que estuvo 25 horas hablando, ¿no? En el podio hace como 2 semanas y que muy de izquierda y muy antitrumpista, pero no mencionó en ningún momento esas 25 horas a los palestinos, ¿no? O cómo, ¿no? En las manifestaciones que ahorita están ocurriendo en Israel, no se mencionan a los palestinos o, ¿no? Pasan por alto cualquiera de las personas que discuten en redes sociales, ¿no? Hasbaristas o, ¿no? Miembros de la Orquesta Filarmónica de Hasbara, em, mencionan jamás el sufrimiento del pueblo palestino o de los, ¿no? O de la cobardía con la que el ejército israelí bombardea civiles. O sea, eso no se toca.
como, no, es que tienes que condenar a Hamás. Pues sí, no me caen muy bien los de Hamás, pero por otro lado admiro la valentía con la que luchan y que he estado viendo todos los, ¿no? Todas las semanas desde que empezó, no, esto no se le puede llamar guerra, pero esto, ¿no? En la Electronic Intifada, ¿no? Que hacen un desglose de los videos militares cada semana. Entonces, es, sí, no sé, creo que aquí lo puedo dejar para continuar el diálogo. Muchas gracias, Juan. Eva, yo quisiera justo pues en medio de, digamos, de esta conversación también es muy importante aclararnos si pues la complejidad que entraña ser una persona judía en estos momentos, también sí distinguir, ¿no? Insisto que el sionismo es distinto al judaísmo y yo creo que eso también es muy importante decirlo y que con esto también no perder de vista que el antisemitismo sí es o sea, sí es digamos, una ideología que sigue vigente, es decir, no se murió en 1948, ¿no? Sino que hay también extremas derecha que son antisemitas, eso no hay que olvidarlo, y en Estados Unidos hay una derecha antisemita muy empoderada también. Y Que ahí son sionistas, perdón, nada más, ¿no? Estos cristianos sionistas, ¿no? Evangélicos, locos, medio apocalípticos, ¿no? Que dicen de que bien que, ¿no? Los israelíes hagan esto porque de esta manera van a provocar, no sé, qué redención apocalíptica traen y que son, y por otro lado, prosionistas. sí, exacto, ¿no? Y yo creo que también ahí es muy importante porque justo en el documental de Israel Lesson, los protagonistas justamente eso están denunciando, ¿no? Dicen, o sea, por un lado, Estados Unidos es un cómplice, ¿no? Digamos, ha sido un cómplice histórico de Israel, de su gobierno y de su política de limpieza étnica y de apartheid, pero por el otro, acusan de antisemitas a quienes denunciamos eso, pero por otro lado no hace nada contra esas derechas que sí son verdaderamente un peligro para la población judía, ¿no? Que puede ser atacada en cualquier momento por estos extremistas de derecha antisemitas que se quedaron instalados en el discurso hitleriano de la supremacía blanca, ¿no? Entonces, digamos, ahí se pierde de vista, o más bien, se pierde de vista la importancia de sí combatir ese antisemitismo, y surge y emerge la idea de que el apoyo de Estados Unidos no es a la población judía, es al Estado de Israel, ¿no? Es la complicidad con un Estado que mantiene y sostiene pues una política de muerte para expansión del capital. Ya ven que están programando una riviera ahí en Gaza, ¿no? Con hoteles y resorts y demás. Entonces, bueno, frente a eso, digamos, ¿no? Pero bueno, ya me desvié un poquito de lo que te quería preguntar, Eva, pero que tenía que ver justamente pues con la organización que en los últimos meses las poblaciones, las comunidades judías han tenido y se han expresado también en contra del genocidio, ¿no? No han sido pocas, hay muchas personalidades. Hace ratito ahorita Juan Sebastián habló de Judith Butler, una gran filósofa feminista, de género, etcétera, la madre de la teoría queer, digamos, que es judía y que pertenece a esta organización de judíos, Jewish Voice for Peace, ¿no? Creo que se llama así la organización, en donde hay también pues, muchísimos académicos, académicas, gente vinculada a las artes, es decir, muchísima gente judía que se ha manifestado, ha firmado desplegados. Nancy Fraser, una teórica que yo sigo y leo mucho y que soy muy fan, que de hecho fue censurada en Alemania judía por haber firmado un documento de apoyo al pueblo palestino. Entonces, pero no, digamos que esto, después del 8 de octubre empezamos también a ver estas organizaciones que no son nuevas, que ya tienen tiempo también, ¿no? O sea, exigiendo la liberación de los territorios, exigiendo el fin del apartheid que ha instalado los gobiernos de Israel, etcétera. Y aquí en México, pues también hay organización de judíos, de personas judías que también han hecho el esfuerzo y han intentado estar haciendo y poniendo cosas también desde desde su propia subjetividad. Y en la semana pasada yo vi que AMJI, la Agrupación Mexicana de Judías Interdependientes, convocó un conversatorio testimonial titulado Rompiendo el adoctrinamiento sionista, la experiencia judío-mexicana. Y a mí me gustaría preguntarte, Eva,
¿qué pasó en ese conversatorio? O sea, tengo curiosidad, como cuáles fueron los aspectos de este proceso de adoctrinamiento que ustedes discutieron ahí, ¿no? Eh, digamos, me llamó mucho la atención eso de la experiencia judío-mexicana, es decir, cómo el contexto de nacer, crecer, vivir en México hace que este proceso de adoctrinamiento tenga particularidades, tenga aspectos particulares, ¿no? Es decir, por ser aquí, digamos, no es lo mismo ser un judío en Estados Unidos, ser un judío en Argentina, quizá, que serlo en México, si este proceso de ideologización tiene particularidades justamente por ser una experiencia en México, ¿no? Y pues me gustaría, tengo mucha curiosidad, me dio mucha curiosidad el nombre del conversatorio, ¿no? Rompiendo el adoctrinamiento sionista, y sí me gustaría preguntarte si es el primero que convocan y un poco qué es lo que han estado, digamos, qué motiva obviamente pues este tipo de convocatorias y pues quiénes se acercan, de qué, digamos, qué se pone a discutir ahí, cuáles son las inquietudes, ¿no? De las personas que se acercan para tratar justamente de empezar a interrogar a este adoctrinamiento. Sí, en muchas cosas, y esta vez estoy menos nerviosa, entonces no tengo que hablar tan rápido. Bueno, el conversatorio hemos hecho, AMJI empezó desde octubre, se formalizó un poco después, pero pues todas nos encontramos pues muy destrozadas y muy confundidas, y también como que entiendo que no teníamos ningún lugar donde estar en espacios judíos, porque de la nada se estaba llamando a muerte a los palestinos y no queríamos estar ahí. Entonces, nada, nos fuimos encontrando, hemos hecho múltiples acciones, es más, proyectamos Israelism 2 veces con el director, estuvo aquí, hicimos pues como un conversatorio también con ella. Y el conversatorio, bueno, pues el conversatorio, si puedes ver en el flyer, no viene la hora o el lugar, porque yo no fui una de las ponentes, pero las ponentes lo hicieron con mucha valentía y mucho miedo. Hay muchísima represión por parte de las mismas comunidades, incluyendo la judía mexicana, pues sí, de represión contra las voces que deciden hablar en contra de lo que es, y es claramente un genocidio que estamos viendo en nuestros celulares en vivo, ¿no? Y con todos los horrores. Se habló muchísimo pues de este adoctrinamiento que hemos estado diciendo. Como menciono, había este elemento de miedo, entonces yo también siento pues cierta reservación a ser tan abierta de lo que se habló en ese espacio, porque pues sí hay un elemento de miedo y de mantener la seguridad, pero pues se habla de la Hasbara, ¿no? Y estamos, o sea, Amanda mencionó previamente que los judíos o los israelíes en general viven con este miedo constante de que alguien los va a matar, ¿no? Y Israel es este faro el día, porque no es si nos vuelven a correr de México, de Estados Unidos, no es el hipotético si nos corren, es cuando nos corren. Porque te van a correr, porque te odian, porque todo el mundo te odia, y llegará el día en el que vas a tener que huir, y por eso tienes que todos los días luchar a Israel, mandarle dinero, hacer todo en tu vida para que ese estado se mantenga, porque el día que te corran, necesitas a Israel ahí. Y entonces, y al final, también, o sea, no es solo eso de un lugar seguro, sino también hay un desplazamiento directo de que los nazis son los palestinos. Los nazis ya no son los de la ultraderecha, los nazis ya no son los nazis son los palestinos. Y entonces, el holocausto está a la vuelta de la esquina. Y entonces, como nosotros ya sabemos que el holocausto está a la vuelta de la esquina, los tenemos que matar antes de que ellos nos maten a nosotros. Y entonces hay toda una maquinaria de propaganda y de adoctrinamiento que te enseña eso, ¿no? Y entonces es muy difícil, o sea, también yo siento cierta empatía, como no sé si empatía, pero lástima acabo, ¿no? Cuando intento tener conversaciones con gente que está en este adoctrinamiento porque viven con un miedo constante y digo, o sea, hay una pedagoga israelí que se llama Nurit Peled, y ella tiene 2 libros que yo los recomiendo muchísimo. Uno habla sobre cómo los palestinos son representados en los libros de textos israelíes, que es esencialmente pues todo este elemento de que los palestinos no existen como grupo nacional, sino son los árabes que no sabían arar la tierra. Nosotros llegamos, hicimos que floreciera y el riego por goteo, que qué maravilla, y los
jitomates cherry y todo ese rollo, y los palestinos ahí estaban y no sabían nada, pero nunca usan la palabra palestino, obviamente, ¿no? Y son los nuevos nazis. Pero también tiene un libro sobre cómo se enseña el holocausto en las escuelas, y ella lo denomina claramente abuso infantil, porque o sea, no es un ejercicio de memoria. En inglés, memoria es remember, ¿no? Como remembrar, agarrar las piezas de lo que está roto y volverlas a poner juntas, remembrar. Eso no es lo que se hace en la memoria del Holocausto. Se retraumatiza, se te hace sentir a ti el horror de lo que se le hizo a alguien más. No, porque también en el proceso de trauma, en el proceso de duelo, hay muchas emociones. Hay horror, hay vergüenza también, hay culpa, hay una cantidad de emociones y la educación del Holocausto no te permite llegar a esas emociones. Te hace sentir a ti horror y miedo y ahí te quedas, ¿no? Ahí te quedas estancado donde pues volteas a ver dónde está Hitler y ves a palestinos y dices, ese es Hitler, ¿no? Y entonces creo que un poco a grandes rasgos eso es un poco lo que abordamos en el conversatorio. ¿Cuál es toda esta maquinaria que hace que los judíos sientan que esto es una guerra existencial cuando no lo es? O sea, los judíos, sí, el antisemitismo es un problema, ¿no? Y es un problema de la derecha y también es un problema de la izquierda. O sea, también eso es cierto, en la izquierda también hay antisemitismo. En México, particularmente, hay mucho antisemitismo de izquierda, pero no es la islamofobia. O sea, los judíos no ahorita no son las víctimas del mundo, no son las víctimas de la derecha primaria. Eventualmente lo van a hacer. O sea, ahorita están deportando a personas musulmanes en Estados Unidos. Llegará el día en el que eso llegue a afectar a judíos, pero ahorita no los está afectando. O sea, el antisemitismo no es lo que era antes, es un problema, sí hay que hablarlo, hay que denunciarlo cuando veamos, pero ya no es lo que era, ¿no? Y entonces vivir en este mundo que nada más no refleja la realidad es terrorífico y también nada más completamente destroza la habilidad de generar solidaridad. Yo veo al pueblo palestino, su historia, y veo en su historia una historia sumamente judía. O sea, la historia que nosotros aprendimos en Pesaj, toda nuestra historia de opresión, de libertad, de lucha, me resuena muchísimo más la historia palestina que los soldados que cobardemente lanzan bombas, ¿no? Pero por alguna razón eso no, o sea, es tan obvio para mí, pero no lo es obvio para personas porque viven en un mundo repleto de miedo, ¿no? Y bueno, también em, mencionaste las diferencias entre Estados Unidos y México y la diversidad de ser judíos. O sea, definitivamente creo que en México la comunidad es enorme. Hay muchas versiones de ser judío y en Estados Unidos ser judío laico es obvio, o sea, no, eso no es complicado. Aquí eso no es tanto el caso, somos muy pocos. México es un país muy xenofóbico. También es un país donde los judíos son blancos, o sea, en México los judíos somos blancos y entonces en ese sistema de clase y de raza, los judíos están en la cima del privilegio y entonces eso pues también determina cómo es que se van a desenvolver, ¿no? Aquí es mucho menos diverso lo que es ser judío. Poco a poco eso se está rompiendo con los colectivos que tenemos, pero también me es importante mencionar que, o sea, siempre ahorita que se habla de la oposición judía al sionismo y al genocidio en Palestina, siempre se mencionan estos ejemplos actuales, ¿no? Lo que se está haciendo ahorita, Jewish Voices for Peace, Ilan Pape, Judith Butler, pero hay una genealogía, o sea, milenar, o sea, desde que inició el sionismo han habido oposiciones. Hannah Arendt, Einstein, Freud, o sea, todas estas personas dijeron, la declaración de Balfour es un error, esto no va a acabar bien. Y un elemento que a mí me encanta y los invito muchísimo a leer de él porque es maravilloso, cuando surge el sionismo, igualmente al mismo momento surge el bundismo, que es un movimiento ya prácticamente muerto. Pero el sionismo mira la situación de los judíos en Europa y decide que su única solución es irse. Irse miran distintos territorios, no solamente piensan en Palestina, pero acaban decidiendo Palestina porque los ingleses se lo dan, porque les conviene a los ingleses y porque pues también hay un lazo ahí religioso, pero pensaron en otros territorios, lo que querían era una colonia, porque eran europeos y ¿qué haces? Haces colonias, entonces decían, pues nosotros también, ¿no? Surge el sionismo como solución al antisemitismo y al mismo tiempo surge el bundismo. Particularmente sucede en Polonia.
que en ese entonces no era Polonia, pero bueno, que argumenta que la liberación de los judíos y la solución al antisemitismo es unirte en la lucha local y la liberación colectiva, ¿no? Y bueno, el colectivo de Amanda justamente se llama colectivo Doikait. Doikait es una palabra en yiddish, que era la palabra que utilizaban el idioma que usaban los bundistas, que significa el aquí y el ahora. Entonces era nosotros estamos convocados en el aquí y en el ahora para liberarnos todos. La historia trágica de los budistas es que, o sea, los que no mató Hitler, mató Stalin, ¿no? Y entonces es un movimiento completamente, bueno, estamos, Amanda, con su colectivo, ahí estamos intentando revivirlo, pero sí hay, o sea, hay toda una genealogía. Nosotras, o sea, nosotros tres, Jewish Voices for Peace, Jewish Builder, nos insertamos en una genealogía igual de poderosa que el sionismo. Y eso también es importante reclamarlo, ¿no? Porque hay un esfuerzo enorme de borrarlo y no, o sea, no es solo ahora, ha sido siempre. Muchas gracias, Eva. Pues justo para continuar un poco en este tratar de también de que se conozcan, ¿no? Las acciones que están haciendo ustedes desde octubre del 2023, pues me gustaría que Amanda nos hablara un poco de este colectivo del que ya adelantaste, Eva, pues cómo surge, qué han estado haciendo, quiénes lo integran, pues cuál ha sido un poco pues, su nivel de incidencia dentro de las manifestaciones más generales que ha habido pues en México contra el genocidio por el cese al fuego. De hecho, el sábado pasado hubo una manifestación, ¿no? En la Ciudad de México, vi algunas fotografías. Entonces, bueno, Amanda, si nos quieres presentar a tu colectivo y saber pues qué andan haciendo, adelante, por favor. Claro. Bueno, sí, me parece muy importante, nada más como para entrar a eso, de cosas que dijo Eva, ¿no? Em, Cómo pues estamos en este tiempo de la posverdad, ¿no? Que terriblemente, de alguna manera, parte como de esto que desarrolló Goebbels, ¿no? De di una mentira muchas veces y se convertirá en verdad, ¿no? De que todo puede ser verdad porque se dice, ¿no? Y creo que es parte de lo que has utilizado, o sea, de esta manera de, de imponer, digamos, narrativas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿no? En Israel, el día que se conmemora el Holocausto, el día de la Shoah, ¿no? Hacen un evento que me parece súper fuerte, ¿no? Que suena una alarma, ¿no? Un pito así como que suena en todas partes de Israel y todo el mundo se detiene de lo que está haciendo en ese momento, se bajan de los coches en medio de la carretera, en donde sea, se bajan y se quedan un minuto inmóviles en conmemoración. Pero no solamente se conmemora el Holocausto y las víctimas del Holocausto, sino que ese mismo día se conmemoran todas las víctimas también del terrorismo, ¿no? Todos los muertos en Israel. Entonces, hay este cruce, ¿no? Como justamente, ¿no? De lo que hablaba Eva, y creo que es como muy, muy claro cómo se hace esto, cómo se construye, ¿no? Y que, bueno, ¿no? Que el antisemitismo que existe, por supuesto, también, y mucho en las izquierdas, también viene provocado por el Estado de Israel, ¿no? Por los actos del Estado de Israel, por el sionismo que lo generan. Entonces, bueno, justamente todo ese miedo, ¿no? Generado en las personas judías, ya sea que haya sido parte de alguna comunidad más intensa o que no, es que inmediatamente sabes que al, digamos, disentir, serás llamada traidora, ¿no? Entonces, nosotros somos, pues, grupos de traidores, ¿no? Para este mainstream de alguna manera, ¿no? Y hay que estar como resistiendo ataques y verbales bien fuertes, ¿no? Y la gente que creció ahí dentro, ¿no? Que no es tampoco mi caso, de ninguno de los tres aquí me parece, este, pues es muy fuerte porque es pues toda tu historia, toda la gente de toda tu vida, ¿no? Entonces, estos grupos que se han ido creando, de los cuales AMHI es uno, también está Judíos por una Palestina Libre, JPL,
en México está este grupo global que se llama Global Jewish for Palestine, me parece, ¿sí, no, Eva? Bueno, algo así. Además de, por supuesto, Jewish Voice for Peace y etcétera, ¿no? Y como una larga historia de antes. En el caso de Doikai, somos en realidad un colectivo súper, súper pequeñito, que en realidad salimos de AMJI y JPL, ¿no? O sea, somos miembros, digamos, de ambas agrupaciones. Yo en este momento no estoy en AMJI, estuve, pero estoy, o sea, estamos, ¿no? Somos, creo que somos todos hermanos de un mismo dolor. Sí, se abrieron otros grupos de repente como de discusión y de reflexión, que de algunos salimos huyendo, ¿no? Porque, pues eso, porque te encuentras con muros, absolutamente, ¿no? O sea, sí, 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 pero jamás. Sí, 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 pero condena jamás, ¿no? Y ya, yo, para mí, ¿no? O sea, como que hay limitantes clarísimas, ¿no? O sea, cuando tienes que discutir que algo empezó, que todo es por el 7 de octubre, ¿no? Que esto empezó el 7 de octubre, o que el Islam maligno quiere dominar el mundo, yo ya no puedo discutir, ¿no? Como, me parece, digamos, irrelevante la discusión que puede generarse ahí, ¿no? Entonces, bueno, surgen estos grupos, por un lado, para encontrar consuelo, de alguna manera, ¿no? Son como tablas de salvación, ¿no? Que nos ayudan también como encontrar nuestras voces para poder decir más fuerte que no en nuestro nombre, ¿no? No es que sea yo, ¿no? Y son mis antepasados, tengo aquí algo que defender, algo que aclarar al mundo y también una responsabilidad, ¿no? En el caso de Doikai, nos juntamos algunos pocos que somos pues creadores escénicos, ¿no? Más que tenemos como una expresividad escénica eh, y que tenemos la necesidad o la posibilidad tal vez como más única. eh, o sea, yo no sé escribir luego no soy tan buena con la palabra, me cuesta trabajo, pero prefiero, digamos, expresar como artísticamente, ¿no? O sea, o siento que el arte puede ser pues un canal muy importante para sanar y para comunicar, ¿no? Independientemente del idioma o de la procedencia, y que puede llegar, ¿no? Incluso a personas que no saben, ¿no? Muchas cosas de la historia, ¿no? O sea, también el antisemitismo, como todos los racismos, ¿no? Son producto de la ignorancia, ¿no? En México, pues los judíos siempre serán los que mataron a Jesús. Entonces, es así, ¿no? Y pues piensan en los judíos como este monstruo, el anticristo, ¿no? Y en realidad pues se sorprenden cuando te conocen, ¿no? O sea, digamos, yo he tenido experiencias así como el chico, ¿no? Que me está discutiendo que el holocausto no existió y tiene la suástica tatuada en el brazo, ¿no? Y yo le digo, pues es que si no hubiera existido el holocausto, yo no existiría. O sea, no, mi mamá nació aquí, pero mi papá nació allá y mis abuelos de un lado y del otro llegaron aquí porque estaban huyendo de Hitler. O sea, ¿cómo te explico que 5 hermanos de mi abuelo murieron en campos de concentración? O sea, sí existió, ¿no? Y estaba muy sorprendido, ¿no? O sea, honestamente. Entonces, bueno, en Doikai lo que buscamos es justamente encontrar esta idea del aquí y ahora. Es un aquí y ahora como en una solidaridad, ¿no? Como en un aquí y ahora, no nada más como, o sea, no en el sentido tan hippie, ¿no? Sino en un sentido de hacer algo, ¿no? De llevar a cabo aquí, ahora, de hacerte presente, de dejar claro o sea, de ver lo que está pasando, ¿no? De no la indiferencia, ¿no? Y que creo que el evitar la indiferencia es algo justamente que tiene el arte escénico muy particularmente, ¿no? Que es algo a lo que tienes que ir, ¿no? Entonces, bueno, el colectivo Doikai está intentando, en realidad, tenemos un performance que escribimos y que hasta ahora hemos representado 3 veces, cada vez ha sido súper diferente.
surgió de una manera súper hermosa porque a través de una compañera del Colegio Madrid, porque yo no fui a escuelas judías, fui al Colegio Madrid, por ejemplo, se comunicaron conmigo una comunidad, un grupo de escritura y de lectura libanés, que pues dijeron, ¿en serio hay judíes así? Los queremos conocer, qué maravilla, ¿no? Entonces, pues nos comunicamos en un Zoom, platicamos, lloramos muchísimo, acordamos que nuestras voces juntas definitivamente suenan más fuerte, ¿no? Y que queríamos hacer cosas juntos, ¿no? Y nos invitaron a una presentación que tenían como de los escritos que llevaban hechos. Y entonces nos invitaron a, pues nos dijeron, hay un micrófono abierto, vengan y pues preséntense, díganos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué onda, no? Entonces, bueno, escribimos esto y en vez de pues hacerlo como al micrófono, lo hicimos así como metidos entre la gente, fue súper poderoso, ¿no? Como esto que digo de, ¿no? Del arte y de, ¿no? De lo escénico que pasa como por otro lado y no necesariamente por el intelecto, ¿no? Se borraron completamente, pues eso, las otredades, o sea, estábamos ahí todos chillando igual, ¿no? Mucha conmoción, muy bonito, y nos dimos cuenta, pues, del poder de esto, luego lo hemos ido transformando también por otros lugares en los que lo hemos presentado. La última vez fue el sábado antepasado, que nos invitaron a la marcha, pero bueno, no podíamos, no fuimos, pero el sábado antepasado sí hubo un evento que es este otro grupo muy importante, aunque no es de judíes, pero son los académicos por Palestina, académicos por Palestina, nos invitaron a un festival que hicieron, ¿no? Del Río al Mar, y lo hicimos ahí, entonces fue rarísimo porque lo hicimos en un escenario gigante con micrófonos, ¿no? Y también funcionó, o sea, como que siempre funciona donde lo presentamos. Um, y bueno, así como eso, yo también llevo, o sea, un rato haciendo un proyecto de tatriz, de bordado palestino, donde hice un taller, participaron como 40 mujeres, judíes y no judíes, y eh, es una pieza muy grande, ¿no? Una pieza textil muy grande, y hemos hecho 2 presentaciones también como con parte escénica, ¿no? Presentación escénica. También, bueno, sí, AMGI ha hecho no solamente la proyección de esta película de Israelism, sino que varias otras, ¿no? Eva, y bueno, este Sí, hemos conversatorio. hecho como unas 5 películas, yo creo. Ajá. Luego, bueno, nosotros también hemos hecho lecturas de los monólogos de Gaza. Pues en fin, o sea, estamos tratando, pues, todo el tiempo tratando de alguna manera poner sobre la mesa la disidencia desde el amor, también como para mí es muy importante. Son horribles, insoportables las imágenes. Yo ya no puedo ver un niño decapitado más y gente volando por los aires. O sea, de verdad, o sea, mi alma ya no soporta más esas imágenes, ¿no? Y pienso que la situación es tan grave, ¿eh? O sea, estamos hablando de un genocidio, o sea, de verdad, la desaparición de tanto y de tantos, ¿no? Entonces, como tratar de desde este lugarcito, ¿no? Que también parte de esta propaganda es hacerte creer y pensar que nada sirve de nada y que no te manifiestes y que no hagas nada porque nada sirve de nada. Y que bueno, que sí, que cada quien hace lo poquito que puede hacer, pero que lo que me importa a mí destacar y darle lugar y darle voz y existencia es a la vida palestina, ¿no? Al, a eso, al tatriz, ¿no? A este arte milenario tan hermoso que se ha ido transformando y que ha aprendido, ¿no? A hablar no solamente de la belleza y del mundo que les rodea, sino también de la resistencia, ¿no? Y acompañado, ha sido súper atrevida, ¿no? O sea, los colores de Palestina estaban prohibidos, ¿no? Para la exhibición pública, las mujeres empezaron a bordar los colores en sus vestidos, ¿no? Y entonces la resistencia estaba a plena vista, ¿no? Escondida a plena vista, ¿no? O sea, me parece como de una creatividad maravillosa, ¿no? Y también que tiene que ver con la memoria, ¿no? O sea, cómo
cómo estas mujeres bordan la memoria de su pueblo y ahí se queda y se va a quedar con todo lo que han destruido. O sea, no quiero ni imaginar, ¿no? Pero el bordado tiene esta cualidad, ¿no? Esta calidad impresionante, ¿no? De que son cosas muy delicadas, ¿no? Pero que al juntarse ¿no? En este entramado se vuelve súper resistente, ¿no? Y entonces hay vestidos de 1000 años, ¿no? Y es muy, muy importante como hablar de eso, decir que existe, darle visibilidad, que no ha estado a punto de desaparecer también en cierto momento, ¿no? O sea, con la Nakba, pues muchos años, el hilo estuvo a punto de cortarse y sin embargo las mujeres encontraron la manera, ¿no? De volverlo a anudar, ¿no? Entonces, pues de eso se trata lo que hacemos y siento que es bien importante desde la voz judía porque tenemos una responsabilidad, ¿no? Porque también nos toca poner el cuerpo, porque desgraciadamente, pues sí hay una mayoría tal vez, ¿no? O por lo menos en Israel, ¿no? Que pues resulta que les parece normal y bien este genocidio y nos toca entonces decir que no, ¿no? eh, pero que no importa tampoco, o sea, que judíes y no judíes, y, o sea, que es una cosa que tiene que ser global de todas las comunidades, tenemos que poder enlazarnos, o sea, por eso lo que pasó con la comunidad libanesa fue hermoso, luego ellos estuvieron presentes también en la presentación de Mujeres Testigo, de este proyecto de bordado. Entonces, eso me parece como súper importante, ¿no? Reconocernos en las voces que estamos teniendo, juntarnos, hacernos más fuertes y deshacer estas también, o sea, yo soy judía, o sea, como dice Freud, o sea, todas mis fibras, ¿no? Y no me interesa esconderlo ni me avergüenzo, al revés, por todo lo contrario. Pero no puedo permitir, ¿no? Que en mi nombre se lleve a cabo esto, ¿no? Y que digan que esos son los judíos, ¿no? Entonces, sí, la distinción, yo agradezco mucho también, ¿no? Que nos llames y que pongamos sobre la mesa la distinción, ¿no? Y que también mucha gente, pues eso, que mucho de este antisemitismo es porque la gente no sabe que son cosas diferentes, ¿no? Pues muchísimas gracias, Amanda, Eva, Juan. Pues ya vamos a ir cerrando. Nada más quisiera darles la palabra en una última rondita si quieren sugerirnos, recomendarnos, no sé, lecturas, películas, sus redes sociales, de redes sociales en donde dan a conocer sus eventos, sus convocatorias. Entonces, no sé, Juan, si quieres despedirte tú con algo, te doy la palabra. Gracias. Sí, en todo caso, yo he estado leyendo mucho, como decía, voces israelíes que saben esto desde adentro, ¿no? Ilan Pape creo que es importantísimo, tanto como historiador que nos enseña el pasado, como el hecho de que ya va a sacar un libro. Creo que el que sacó el año pasado fue sobre el lobby judío en Estados Unidos, pero va a ser uno sobre la posibilidad de un futuro para esta cuestión. Y creo que él es alguien que tiene, además está obviamente poniendo a las voces palestinas en esto y es súper importante. Entonces, ¿qué se puede hacer para un futuro, ¿sí? Que ya no va a ser, ¿no? Como lo que entendemos por Israel hoy, pero sí un futuro en ese lugar, ¿no? Donde sea posible la cohabitación como condición de pluralidad del mundo, que es una frase de Hannah Arendt, ¿no? Que era una de las, sí, filósofa que además protestó tanto contra el sionismo. Em, Gideon Levy, Daniel Levy, no sé si conozcan ¿no? Porque habla mucho últimamente, porque él fue un negociador en los 90 y ahora es una voz muy importante. Ori Goldberg, un cuate en Twitter que, como tiene un cáncer terminal, dice las cosas como son de una manera y una valentía y una frialdad impresionantes. Del grupo B'Tselem, que son veteranos, eh, ¿no? Que han visto el horror y que por lo tanto lo tienen que decir. Entonces, por ahí, obviamente, otros judíos que no son, ¿no? Israelíes como, no sé, Gabor Mate y Aaron Mate, sus hijos que también tienen unos podcasts increíbles. Hay uno que se llama Bad Hasbara, ¿no? Que se burlan ¿no? Del hasbarismo. Eh, obviamente Judith Butler, ¿no? Naomi Klein, y, en fin, Francesca Albanese, tú la
mencionabas hace rato, es increíble y también es muy cercana a Eyal Weizman, que es el fundador de arquitectura forense, que también han trabajado en México y que hacen mucha labor interdisciplinaria para hacer visible muchos casos graves de violación de derechos humanos. Em, y por ahí a un periodista, bueno, palestino en Gaza, adolescente, increíble, que es una voz así potentísima, que se llama Abu Bakr Abed. Síganlo en Twitter y también habla mucho en la Electronic Intifada. Es las voces más sí, luminosas que existen para estos momentos tan oscuros. Y agradezco una vez más la invitación y haber estado con ustedes. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti por haber aceptado. Eva, no sé con qué te quisieras tú despedir. Sí, pues muchas gracias por invitarnos. Em, Recomendaciones que daría, pues creo que, o sea, al final lo más importante es leer autores palestinos. Al fin y al cabo, nadie sabe más de lo que está viviendo Gaza, de lo que han vivido por 76 años que los palestinos. Si les podría recomendar algo en particular, Mondovay siempre está. Mondovay es desafortunadamente la gran mayoría de los lugares que estamos recomendando y las fuentes tienden a ser en inglés, entonces eso tiende a hacerlo un poquito inaccesible. Pero bueno, está Mondovay siempre tiene, es un sitio para mí muy útil. También hay un periódico en Nueva York antisionista que se llama Jewish Currents, que la mitad de su equipo es judío y la mitad de su equipo es palestino. A mí siempre me vuela mucho el cerebro. Y pues mencionarles que en la Ciudad de México hay un grupo de palestinos que tienen un grupo que se llama Beitna, han hecho múltiples eventos y están intentando recaudar fondos para hacer un centro cultural palestino. Ellos pues es un foco, ¿no? Aquí en México, entonces definitivamente que los sigan ellos y pues si quieren también, obviamente les recomiendo a AMGI. Nosotros hacemos muchos eventos, a mi parecer todos son maravillosos. Y pues siempre estamos listos para platicar, para conversar, para también promover una cultura judía separada del sionismo, es una cultura judía, porque creo que también algo que pasa es que muchos judíos en el mundo sentimos cómo vamos a ser judíos después de esto, ¿no? Y entonces también darle un sentido al ser judío que no sea niños decapitados, ¿no? Y entonces, pues ahí estamos. Muchas gracias, Eva. Amanda, con lo que te quieras despedir. Bueno, Eva me quitó de la palabra de la boca. Creo que es muy importante escuchar voces palestinas, leer voces palestinas, recordar que solamente los palestinos tienen, digamos, el derecho a decidir qué hacer con sus vidas, sus territorios, su historia. Entonces es muy importante eh, escucharles, darles voz porque no porque nos necesiten, sino porque no tienen canales, ¿no? Les son cerrados muchas veces los canales. Definitivamente creo súper fundamental leer a Edward Said, ya tiene muchos años, pero tanto Orientalism como The Question of Palestine, otra vez, bueno, lo dije en inglés, esos por supuesto se pueden conseguir en español. Son libros absolutamente fundamentales de una mente brillante. Hay un podcast, ahorita lo voy a buscar, Fitzcarrald, no, ahorita hay un gran podcast sobre una nueva edición, o sea, es como una mesa redonda que hicieron de una nueva edición de la cuestión de Palestina, de Question of Palestine. Cada uno de los participantes es una cosa extraordinaria, así se los recomiendo muchísimo. Ahorita les doy el nombre. También les recomiendo muchísimo el libro de Ahed Tamimi, que escribe con Dena Takuluri, que es una periodista palestina, que es esta chica pelirroja palestina que se llama They Call Me Lioness, They Call Me a Lioness. Es impresionante, no hay, además como es eso, o sea, es como ahora sí que está escrito in situ,
alguien que ha vivido lo que ha vivido, ¿no? Entonces, es como, no hay nada que lo pueda, pues, negar, ¿no? Y ahorita les voy a decir, déjenme encontrar lo del podcast, porque este no se lo pierdan, es una joya, está en inglés, efectivamente. Sí, de Fritz Carraldo Edition, es como, es la editorial que reedita The Question of Palestine. Eh, entonces es el de Fritz Carraldo Edition Archive, y son Edward Said and the Question of Palestine, ¿no? Es espectacular, de verdad. O sea, creo que son como 2 horas más o menos. Y hay ponentes palestinas, palestinos, y también hay algún inglés, alguna inglesa, una panelista increíble. Luego, ay, este señor, soy malísima para los nombres, disculparán, pero es un poeta que habla poesía y británico, ya lo había yo escuchado, espectacular, ¿no? Cada participación vale muchísimo la pena. Yo lo he escuchado 3 veces como para entender todo lo que dicen, ¿no? Y es una información máxima. Bueno, muchísimas gracias, Amanda, Juan, Sebastián, Eva. De verdad ha sido un conversatorio muy interesante. Era una deuda que yo tenía que escucháramos a voces judías, dar su punto de vista, su opinión, y también compartir con nosotros pues su afectividad y su emotividad también con respecto a, pues, a esto que está pasando. Como bien dice Amanda, creo que ya a 18 meses estamos verdaderamente afectadas, todo el mundo. Digo, yo tampoco puedo ver ya más imágenes, ya no puedo más. O sea, ya es así como un no-go ya en imágenes, porque ya no logro controlar, ¿no? Lo que me provoca, ¿no? Ya tanta injusticia, tanta sangre, tanta muerte. Pues hacemos lo que podemos desde el pequeñito, pues, territorio que habitamos, y pues estos conversatorios han sido ese esfuerzo, pues en un momento histórico, pues que observamos con mucha tristeza cómo se devalúa la vida, ¿no? De quienes han sido construidos como marginales a un proyecto moderno, ¿no? Del humanismo. Es bien importante, pues, escuchar estas voces como las de ustedes y como la de nuestros invitadas que hemos tenido a lo largo de casi un año que llevamos haciendo estos conversatorios, porque sí me parece muy importante que reflexionemos muy sesudamente que si el genocidio del pueblo palestino continúa, se va a legitimar el poder de muerte, como le llama Rita Laura Segato a esto, ¿no? Y se irá expandiendo, y sobre todo entre pueblos que le estorban al capital y a la lógica actual de acumulación y de extractivismo, ¿no? Entonces, digamos, las plutocracias que se están empoderando en el mundo, cobijadas por gobiernos que son electos democráticamente, pues enarbolan una serie de banderas antiderechos, pero además defienden y quieren legitimar, ¿no? Estrategias que implican que para cumplir sus objetivos pues hay que matar, desaparecer, desplazar, despojar, y eso pues se va a seguir haciendo, ¿no? Yo creo que Palestina es expresión y reflejo de un futuro que podría estarse planeando para otros pueblos del mundo, y pues pues nos toca y nos tenemos que comprometernos pues a que eso no se haga realidad, ¿no? Entonces pues yo les agradezco muchísimo. Ya estamos planeando el 10º conversatorio para el mes de mayo. Pronto saldrá el cartel para invitarles. Y pues yo quiero aprovechar aquí en la ciudad de Oaxaca, para quienes nos estén viendo desde aquí, aprovechar para extender una invitación a un evento que tendremos este viernes 11 de abril a las 7 de la tarde en el Taller Popular, aquí en el Centro Histórico. Es la proyección de un programa de cortometrajes el programa está titulado Seed Songs for Palestine. Está organizada por Poco a Poco, un proyecto de residencias artísticas, y por Oaxaca Cine. En las redes de ambos proyectos pueden ustedes encontrar más información. Esta es una sesión de proyecciones cuyo pago de ingreso de 50 pesos se destinará a proyectos que promueven la producción de alimentos a pequeña escala en Palestina. Entonces, bueno, pues será muy importante su presencia. Vamos a conversar también sobre el tema de la alimentación, la soberanía alimentaria. Ahí estaré yo compartiendo algunos puntos de vista sobre los materiales audiovisuales que vamos a ver. Y por lo pronto recordarles que seguimos en la campaña de recabar firmas de apoyo a la iniciativa ciudadana para exigir que el gobierno de México rompa relaciones con el gobierno de Israel.
Sí, seguimos en eso, está todavía gente con formatos, acérquense, pueden encontrar más información en el perfil de Instagram firmas.palestina.mx y si quieren sumarse pues para que les lleguen los formatos, ustedes en sus propios espacios buscar firmas, pues por favor ahí pueden escribir y seguramente alguien les va a responder. Pues a mí no me queda más que recordar que todos estos conversatorios se quedan en la página de Facebook del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAPCO, entonces a quienes nos están viendo por primera vez en esta ocasión, les invito a consultar los anteriores. Hemos tratado muchos temas, muchos ángulos diferentes sobre el genocidio y pues que son puntos de vista pues que siguen siendo muy vigentes, ¿no? Para pensar en colectivo lo que podemos hacer, pues para no quedarnos inmutables, digamos, ante tanta barbarie. Pues yo les agradezco a quienes se conectaron para vernos y pues quien nos vea en diferido, pues comparta el conversatorio que estuvo muy bueno. Nuevamente, muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias Amanda, muchísimas gracias Eva, estaremos en comunicación. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.